hay nada más poderoso que una Premisa, persona inspirada en alcanzar su propósito. ¿qué hace realmente un coach? Muchas personas creen que un coach es alguien que te va a decir qué hacer. Cuando tú estás mirando tus asuntos, tienes una mirada de 180 grados porque puedes mirar solamente hacia adelante. Pero cuando tienes un coach que mira lo que se queda atrás, entonces tienes una visual ampliada de 360 grados. Llegué al mundo del coaching por puro accidente. Yo encontré una pasión y a los 50 años me reinventé y me dediqué a hacer coaching ya desde hace más de 20 años. ¿Cuáles son aquellos sueños que siempre has querido realizar y que por A o por B nunca has logrado? Una persona que ha descubierto un propósito y que ese propósito le da sentido a su vida y se inspira, tiene un potencial infinito. Ser coach te da el privilegio enorme de ser un observador en primera fila de la transformación de un ser humano. Sean todas bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este podcast, Conversaciones Reales para Cambios Reales de tu Real Coach. Hoy tengo el honor de recibir en este espacio a quien ha sido mi maestro, mi master coach. Tengo acá en la sala a Gillian Carlotti, que nos saluda y se conecta desde España. Gillian, qué gusto recibirte en este espacio. Hola, un placer. ¿Cómo estás, Aileen? Y a todos los que ven este podcast en el día de hoy, mi saludo y un abrazo para todos. Yo quiero presentar a este tremendo invitado que tengo hoy. En principio, a mí me encanta porque preparando este episodio pude conversar con él. Él le gusta presentarse primero como esposo de Nancy. Ha construido una hermosa familia con 2 hijos y 2 pequeños nietecitos. Fue presidente de la International Association of Coaching, IAC, organización de coaching más prestigiosa del mundo, con presencia en más de 60 países. Cabe destacar que esta es mi casa de coaching también. Gillian ha creado movimientos y comunidades. Es el fundador de MVP Coaching Institute, empresa internacional de formación en coaching cofundada con Jeremías Álvarez. Es co-creador de Promesas Crack, programa de desarrollo humano integral para jóvenes, atletas y sus familias. Y bueno, tiene una trayectoria como coach donde ha trabajado con atletas de alto rendimiento y con ejecutivos, altos ejecutivos de empresas y organizaciones en más de 12 países en temas como cultura, liderazgo, comunicación asertiva y trabajo en equipo. Pero yo quiero dejar también el espacio para que él mismo se pueda presentar, nos cuente brevemente acerca de su trayectoria y la pregunta que siempre hago en estos casos: ¿cómo llegaste al mundo del coaching? ¿Cómo decidiste y entendiste que el coaching era algo que querías ser y representar? Yo comencé en medios de comunicación. Mi carrera de base es marketing y publicidad. Y yo comencé muy joven en la radio con un programa de rock. ¿Ok? Ay, mira, qué Ajá, interesante. en radio satélite en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Eh, y ahí comenzó mi carrera. Después, en ese programa tuvimos mucho éxito muy temprano, lo cual a veces no es fácil manejar. Y ahí iniciamos nuestra carrera ejecutiva dentro del mundo de la radio. Y luego tuvimos la oportunidad de gerenciar la producción de la estación y luego la producción de un circuito de radio mucho más grande. Y luego pasamos a marketing y estuvimos ahí alrededor de 20 años trabajando en medios de comunicación. En un momento dado fundo mi propia agencia de publicidad, que era un sueño, y comenzamos a hacer nuestros primeros pasos en el mundo de la publicidad sin dejar la radio. Y allí estuvimos por muchos años, 35 para ser exactos, y luego incursionamos en el mundo del marketing multinivel y tuvimos una oportunidad de desarrollar una gran red de emprendedores en esa empresa y llegué al mundo del coaching por puro accidente. ¿Ok? Es decir, eh, la idea de hacer coaching surge porque mi hijo menor tenía
el sueño de ser un jugador de béisbol de grandes ligas y la pregunta que yo me hacía como padre era, ¿qué puedo hacer para ayudar a este chico a lograr su sueño? Y entonces ahí apareció el coaching, específicamente el coaching deportivo. Pero bueno, en el instituto donde estudié, coincidentalmente aquí en España, primero había unos ciertos requisitos de hacer una certificación base y luego hacías las especializaciones. Entonces, bueno, hicimos life coaching de base, pero al mismo tiempo había coaching ejecutivo. Entonces yo, una vez que tengo esa primera impronta de el coaching, digamos que de manera genérica, digo, bueno, ejecutivo me interesaría estudiar porque yo trabajo con muchos ejecutivos. Me interesa el coaching deportivo, entonces haré esta especialización también y después hice coaching organizacional y coaching transformacional y al final me convertí en alguien que hizo diferentes certificaciones de coaching buscando siempre aprender más, especializarme, etcétera. Y aprender coaching con esa idea de ayudar a mi hijo se transforma luego en lo que va a ayudarme a los 50 años de edad a reinventarme y a dedicarme a hacer algo que realmente amo hacer y que en ese momento que llega a mi vida hace un parteaguas. Entonces yo siempre digo que literalmente fue un accidente encontrar coaching porque si no hubiese sido esta inclinación de mi hijo de querer ser un deportista profesional y antes de que me pregunten si logró la meta de jugar en grandes ligas, no, es coach. Entonces, termina siendo que lo que sucedió es que yo encontré una pasión y a los 50 años me reinventé y me dediqué a hacer coaching ya desde hace más de 20 años. Imagínate, qué historia tan bonita, ¿no? Bueno, definitivamente para todos los que somos papás, nuestros hijos a veces nos trazan un camino, ¿no? Y viene como esa bendición allí, la divinidad guiándonos de formas insospechadas. Y a pesar que el coaching tiene ya muchos años en el mundo empresarial, y bueno, ya sabemos que viene el mundo deportivo, etcétera, y se ha popularizado en redes sociales, en Instagram y todo, y hay como una avalancha de coaches por todas partes. Yo te pregunto y tú me dices si tienes la misma percepción. Creo que todavía hay confusión alrededor del término de qué es el coaching exactamente, qué hace realmente un coach, ¿ok? Y de pronto si todo lo que vemos allá afuera realmente es coaching o no es tan coaching. Ok, vamos a empezar por este arista del tema. Visto que el coaching, su origen está en el mundo del deporte y que en inglés la palabra coach se atribuye al director técnico del equipo o al preparador técnico del deportista y este da instrucciones, muchas personas creen que un coach es alguien que te va a decir qué hacer. ¿Ok? Y te va a dar instrucciones. Realmente eso en el mundo del deporte es un tema que está relacionado con el director técnico del equipo o con el entrenador físico. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué hace un coach? Un coach genera un espacio de reflexión y la definición que yo siempre uso y a la que me remito es a la de la IAC, que dice que el coaching es un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia, es decir, a darnos cuenta de qué es lo que pasa hoy con el tema que me incumbe, Como, que me atañe en este momento. Y ese proceso de transformación está dirigido a la toma de conciencia, darme cuenta de qué es lo que está pasando y está dirigido al descubrimiento y al crecimiento personal y profesional. Ahora, el coaching tiene dos influencias muy grandes. La influencia aristotélica de los diálogos, de las conversaciones aristotélicas y la influencia de las preguntas, ¿ok? De aquello que viene de todo lo que está relacionado con la mayéutica y con Sócrates. Entonces, en un espacio de coaching, y lo voy a poner de esta manera gráfica para que se entienda,
Un coach en una conversación de coaching, en una sesión de coaching, interviene alrededor del 10% del tiempo y el 90% del tiempo es este cliente contestando las preguntas que el coach hace. ¿Y por qué el coach hace preguntas? Porque está generando un espacio de reflexión, un espacio de encuentro del cliente con él mismo, donde al generar este espacio y al poder generar el discurso y la narrativa de lo que le acontece, bien sea en su interior o lo que le acontece como circunstancia en su vida y la interpretación que él hace de eso, termina siendo que a partir de ahí, entonces aplicando las maestrías de coaching de la IAC, en mi caso, que es lo que yo utilizo como base del coaching que brindo a mis clientes, termina siendo que lo que va a pasar es que en ese espacio de reflexión el cliente, número uno, se escucha. Número dos, ordena su pensamiento. Y número tres, a partir de las reflexiones que hace con respecto a las preguntas que le ha hecho el coach, entonces puede descubrir nuevos escenarios que tal vez no había podido observar y a partir de ahí toma decisiones. Ahora, las decisiones le pertenecen al cliente, no al coach. Entonces, el coach no está dirigiendo al cliente, sino está creando el escenario para que él pueda definir, discernir, clarificar los espacios que está viviendo, los escenarios que está viviendo y a partir de ahí, de esa toma de conciencia, de ese darse cuenta, decir, bueno, de acuerdo a lo que he analizado en este momento, las decisiones correctas serían A, B, C y ahora creemos un plan para poder llevar esas decisiones a cabo. Entonces, hay un acompañamiento del coach en la parte de la ejecución, no como alguien que está supervisando lo que el cliente hace, sino como alguien quien está junto con él observando cómo es su desempeño en esta ejecución, qué va aprendiendo, cuáles son los errores que va cometiendo y cómo los va transformando en experiencia para crear el próximo escenario. Y desde ahí, pues, hay una diferencia. Lo que la mayoría de las personas que no tienen esta información clara aspira es que el coach se convierta en su mentor. Entonces, un mentor es alguien que transfiere conocimiento y que da dirección. Desde el punto de vista ético y desde el punto de vista conceptual, jamás lo hará un coach. ¿Ok? Hay personas que fungen de coaches y mentores, sí, pero tienen bien claro y delimitan bien el campo de acción para que el cliente entienda cuándo debe ser mentor y cuándo debe ser coach. Y ahí, pues, hay una práctica ejemplar y una práctica ética del coaching. Conversamos en alguna oportunidad, bueno, yo le digo profe, ¿no? Conversamos en alguna oportunidad que incluso una de las cosas que está sucediendo es que los profesionales puedan tener la capacidad de saber en qué momento tienen el jockey, se le dice aquí en Chile, o la cachucha, se le diría en Venezuela, de, de coach y en qué momento nos quitamos esa y colocamos la de mentor o la de asesor, ¿ya? Porque sí es cierto que un coach jamás te va a dar las respuestas. O sea, en una Claro. verdadera conversación de coaching, para poder diferenciarla de una conversación de amigos o poder diferenciarla de otro tipo de reunión, lo que hay es una escucha atenta, una escucha activa, una escucha profunda. Se habla de escuchar con el corazón, ¿cierto? Y por otro lado, preguntas poderosas, que yo creo que en coaching nos enseñan a eso, a escuchar y a hacer preguntas. Es de las dos cosas principales que aprendemos, ¿cierto? Son dos habilidades críticas para un coach. Realmente el aprender a escuchar y no solamente lo que el cliente dice, sino lo que el coach observa del lenguaje corporal, del tono de voz, de la forma en el que el cliente hace las inflexiones de la voz y de cómo, por ejemplo, tiene ritmo y pausa en la forma en la que se está expresando, etcétera. Crea un contexto en el cual estas preguntas pueden hacerse y finalmente son preguntas que le hacen sentido al cliente y entran en una conexión absoluta con la narrativa que el cliente tiene frente
a lo que está exponiendo. Si cualquiera de las personas que nos esté viendo se está preguntando, ¿cómo saber si yo necesito un coach o necesito otro tipo de profesional? ¿Qué les dirías? Fíjate que hay algo que siempre sucede, ¿ok? Tres perspectivas distintas. Una es que hay gente que suele buscar un coach porque dice, bueno, tengo un problema y voy a tratarlo con un coach para que me ayude a resolverlo, ¿ok? Bueno, ese puede ser un caso. Luego, no tengo problemas y esto está pasando cada vez más en la medida que las personas van conociendo el coaching y el coaching va ocupando más espacio. Me está yendo bien, pero soy consciente de que puedo dar mejores resultados de los que estoy teniendo. ¿Ok? Okay. Es decir, estoy bien, las cosas están funcionando, todo en mi vida es armónico o en mi desempeño profesional es armónico o ya soy campeón mundial y necesito un coach porque sé que todavía tengo mucho más potencial que explotar, tengo mucho más que entregar. Y entonces empieza a haber ahora una corriente muy grande de gente que está en esa situación. Siempre en el mundo del deporte hay una referencia que es Venus Williams. Venus Williams contrató por primera vez un coach cuando ya era la número uno del mundo. Entonces, si eres la número uno del mundo, ¿por qué necesitas un coach? Bueno, entonces necesitas un coach porque te diste cuenta que al llegar ahí estás en un nuevo escenario y en ese nuevo escenario la cosa es mucho más competitiva porque no es lo mismo luchar para alcanzar el número uno a ahora trabajar para mantenerte y ser la tenista mundial que por más tiempo ha mantenido ese número uno porque ahora te has puesto la meta de convertirte en la tenista mundial que más Grand Slams ha ganado. Y porque además ahora sabes que estando ahí en el primer lugar, se abre un campo de posibilidades enormes de poder ser un gran producto publicitario y tener grandes cuentas de publicidad y apoyar a grandes marcas. Y ahora se abre un nuevo escenario que hay que abordarlo de una manera distinta, porque mientras abordo ese escenario no puedo descuidar el jugar tenis bien y mantenerme en el primer lugar, etcétera. Entonces, pasa que quise decir que necesariamente no es porque en algún momento dado tengo problemas, muchas veces es porque quiero ser mejor de lo que ya soy siendo bueno. Ujú. ¿Ok? Ahora, la otra arista que quería tocar es el hecho de cuando alguien contrata a un coach y este coach se da cuenta que esta persona en vez de coaching necesita terapia. Maestría 9 de la IAC dice que un coach crea sistemas de apoyo. Entonces, como crea sistemas de apoyo y por la narrativa y los objetivos que se han puesto y las dificultades que se ven en alcanzar ciertos objetivos o ciertas dinámicas no son, digamos que las más apropiadas, el coach puede invitar a su cliente a tener sesiones de terapia con un especialista en conducta humana. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que luego de escuchar el diagnóstico del especialista se suspenda el proceso de coaching y esta persona tenga su proceso terapéutico. Puede pasar que después de escuchar al especialista en conducta humana, el especialista diga, mira, podemos ir adelante con el proceso terapéutico y el proceso de coaching. O puede pasar que después de haber hecho un diagnóstico, el terapeuta diga, mira, eh, podemos ir adelante con el proceso de coaching sin necesidad de terapia. Entonces, ¿qué hace un coach ético? Busca crear el equipo con el cual el cliente crea el sistema de apoyo que necesita para navegar los desafíos que está navegando. Entonces, cuando eso sucede, termina siendo que el servicio que se le presta al cliente es un servicio no solamente ético, sino que está diseñado en función de las necesidades del cliente. Y eso créeme que trae grandes beneficios y además permite que los clientes puedan generar diferencias en sus vidas. Muchas veces
hay clientes que prefieren y contratan un coach porque dicen, oye, yo no quiero estar teniendo un proceso psicológico, no quiero tener un proceso terapéutico. Y muchas veces necesitan que el coach les manifieste esa necesidad. Y finalmente tienen su proceso terapéutico, lo viven, lo llevan adelante y finalmente tienen resultados espectaculares. Entonces, una de las cosas que tiene que pasar es que el coach se convierte en ese momento en el articulador del equipo del cliente. Y eso hace una diferencia enorme. Y así como poder recomendar un terapeuta, también eso, de pronto recomendar cualquier otro profesional que tenga que ver con el logro de la meta del cliente. Te voy a poner un ejemplo que vivo con mucha frecuencia. ¿Qué sucede cuando un atleta se lesiona? Ahí el coach articula todo un equipo que empieza con la mamá y el papá, con la pareja, con los hijos, con el médico traumatólogo, con el kinesiólogo, El mejor amigo, de con el pronto, mejor amigo, con los miembros del equipo en el que él juega que ya han tenido la misma lesión. Se crea un grupo de WhatsApp que se termina siendo un grupo de apoyo. Entonces, eh, articular todo ese equipo y articular todo esto hace que ese transitar desde el momento en el que me lesiono, y, por ejemplo, imagínate que es una lesión de ligamentos cruzados, desde el momento que me lesiono, al momento que me operan, al momento que comienza la recuperación y ahora comienza el entrenamiento desde el punto de vista de toda la parte kinesiológica y por fin este chico está 7, 8 meses después en una cancha de fútbol sobre la grama dando su primera patada a una pelota. Hay todo un transitar de emociones y hay todo un transitar de estados de ánimo que el coach va acompañando con ese equipo que se formó en torno a este chico que se lesionó. Bueno, ahora llévate esto a una empresa y ponga a un gerente al que le dicen, mira, tú tienes una nómina de 3.600 trabajadores y necesitamos despedir 800 en términos de 90 días. Entonces tienes que hacer toda la estructura de cómo vamos a funcionar y cuáles son las personas que se quedan, cuáles son las que se van, etcétera, etcétera, etcétera. Igual vas a tener que estructurar alrededor de él un equipo que pueda no solamente hacer la tarea, sino transitar las emociones que implica tomar decisiones como que, por ejemplo, una persona que tiene 30 años en esta empresa y que tiene mucho reconocimiento, etcétera, etcétera, termina su carrera. Es tremendo lo que nos comentas, Gillian, y yo creo que pocas veces las personas que no estamos vinculadas al mundo deportivo, ¿verdad? Nos alcanzamos a imaginar eso que nos acabas de relatar, o sea, todo el proceso de lo que es un jugador activo que tiene una lesión puntual y que empieza a correr todo un proceso, ¿no? Y que perfectamente, como bien hiciste el paralelo con una empresa, también sucede con la vida. Un diagnóstico médico, un divorcio, una quiebra quizás de un negocio, que muchas personas que nos puedan estar viendo en este momento quizás están atravesando, recientemente atravesaron o hace algún tiempo, alguna pérdida importante en su vida que en definitiva representa como eso, esa lesión que implica reinventarse, que implica tomar nuevas decisiones, que implica encontrar recursos internos que quizás no conocía, que me obliga la situación a encontrarlos para poder salir a flote, ¿no? Y justamente la siguiente pregunta iba dirigida a eso, Gillian, ¿no? Pero antes voy a hacer un pequeño resumen. Entonces tenemos que el coaching se diferencia ampliamente y tiene un sistema en el desarrollo de la propia conversación y del propio proceso, ¿ok? Es distinto a un mentor, es distinto a la terapia, es distinto a la psicología y psiquiatría, y es distinto a la asesoría, ¿ok? Porque el coach está entrenado para eh, acompañar al cliente, hacer preguntas poderosas y en definitiva empoderar a ese coachí, como se le llama, al receptor del proceso de coaching, ¿cierto? Yes. Es
el nombre oficial que tiene el coaching para él. Tenemos también entonces, ¿quién puede necesitar coaching o quién puede decir necesito, es hora de tomar un coach? Alguien que tiene un problema y no encuentra quizás vías para resolverlo, que tiene un punto, está en un punto A, tiene un punto B deseado, anhelado, aspirado, pero no ve caminos para llegar hasta él, correcto. Entonces allí entra la figura del coach, pero también es alguien que quizás tiene, ya le va súper bien, tiene mucho éxito, pero es consciente de que su potencial no está siendo suficientemente explotado y quiere romper, como dicen, el celofán, ¿no? Y quiere ir a un nivel mayor de desempeño, a un nivel mayor de productividad, o quizás tiene alguna meta ambiciosa. Pudiéramos hablar, tú me corriges, Gillian, por supuesto, un empresario que tiene una filial o tiene ya una línea de negocios y quiere abrir otra línea de negocios distinta, o tiene su negocio a nivel nacional, quiere expandirse al extranjero y por allí, bueno, para ustedes contar. Estamos bien hasta allí, ¿correcto? Sí, total. Perfecto. Entonces, te quería preguntar justamente, ¿alguna historia de transformación que te haya impactado a lo largo de tu vida con el coaching? Una persona que, bueno, de esos casos que uno dice, wow, recuerdo a tal persona que antes del coaching era esto y luego de su certificación o luego de recibir este proceso de acompañamiento, en definitiva, suceden, yo digo casi milagros, yo he visto casi milagros en este tiempo, empezando por lo que ocurrió en mi propia vida, ¿no? Pero cuéntanos tú, Guillermo. Tenemos que partir del principio que el potencial humano es infinito, ¿ok? No hay nada más poderoso que una Premisa. persona inspirada Sí. en alcanzar su propósito. Tal vez el desafío estuvo en poder definir el propósito y a partir de que eso sucede y de que ha clarificado todos sus escenarios y puede entonces definir el valor que hay en la meta que se propone. ¿Ok? Cargar de Y valor la meta, que es otra de las cargar de palabras valor la mágicas. meta, que eso es fundamental. Entonces, voy a contar esta historia y lo voy a contar, la voy a contar porque tengo permiso de hacerlo de mi cliente porque es una de las historias que más me encantan. Y antes de continuar disfrutando de este video, quiero recordarte la importancia que tiene que te puedas suscribir y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Soy Eileen Pinto, entrenadora de oratoria, asesora de empleabilidad y personal coach. Aquí abajo vas a encontrar toda la información, link de contacto directo conmigo y mi página web para que puedas ver todos mis servicios y cómo puedo ayudarte. Voy a estar encantada de poder leer. Ahora sí, por favor, continuemos con el video que estás disfrutando. Estábamos haciendo justamente una certificación de coaching y estábamos haciendo un ejercicio que se llama Antes de partir, que está inspirado en la película de Morgan Freeman y Jack Nicholson Antes de partir. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer memoria y vamos a listar cuáles son aquellos sueños que siempre has querido realizar y que por A o por B nunca has logrado. ¿Ok? O porque te faltó disciplina, o porque no tuviste la oportunidad, o porque tuviste que enfocarte en otras cosas, etcétera. Lo que sea, no importa. Pero vamos a hacer un inventario de esos sueños que tienes guardados en tu mochila de viaje. ¿Ok? Bueno, y hay una persona que levanta la mano en el momento en el que empezamos a compartir y dice, yo siempre he querido correr un maratón. ¿Ok? Su esposa que está al lado suelta una carcajada. Dice, ¿cómo que siempre has querido correr un maratón? Tú y yo tenemos 20 años casados, tú nunca has dicho nada. Bueno, sí, pero yo siempre, en el fondo de mi corazón, he querido correr un maratón. Pero, ¿qué vas a correr un maratón si tú tienes 20 años inscribiéndote en enero todos los años al gimnasio y ya en febrero no vas más? Sí, pero yo toda la vida he querido correr un maratón. Bueno, listo. Entonces, este señor dedica toda su certificación de coaching al tema de qué tengo que vencer dentro de mí para correr un maratón. Terminamos en octubre y en enero me llama y me dice, quiero que me acompañes porque definitivamente voy a correr un maratón. Ah, chévere. Y empieza todo el proceso. Ahora, el proceso empieza por quitarse 30 kilos de sobrepeso, entrenar, ponerse en forma,
y empezar a desarrollar aptitud física. Entonces se va una buena parte del año en eso. Y por supuesto, en su entorno, pues había uno que otro chiste, un poquito de bullying, etcétera. ¿Ok? Bueno, al final del año, este señor corre un 5K. No es un maratón, es un 5K. ¿Ok? 5 kilómetros. Y en ese maratón resulta que en su categoría, en su edad, el hombre hace medalla de bronce. Wow, wow. Entonces, imagínate el chat de la familia. No, 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 no. ¿Ok? Bueno, próximo año. Vamos a correr 10K, vamos a correr 21K y este año sí es el año del maratón. ¿Por qué? Bueno, porque el año pasado yo me tenía que hacer todo un proceso para poder llegar a tener la posibilidad de correr el maratón. ¿Ok? Porque una cosa es la meta que me pongo y otra cosa es el proceso que tengo que vivir para llegar allá. Ahora, de nuevo, no hay nada más poderoso que una persona inspirada que ha encontrado el propósito en su objetivo y ahora empieza a dar los primeros pasos, porque cada paso que da lo inspira, lo motiva y le da razón de ser a lo que está haciendo. Ese señor hoy día, 8 años después, es ultramaratonista y corre carreras de 160 y 180K. Dios mío. ¿Ok? Pero no solamente eso, sino que siendo una persona de 60 años de edad, su hijo de 30, su hijo de 28 y su hijo de 25 corren con él. Wow. Entonces, él quería correr 180 kilómetros cuando se puso la primera meta. No. Él quería que sus tres hijos corrieran con él. No. Él quería correr un maratón y es un sueño que había tenido por más de 30 años que nunca se había atrevido a hacer realidad por distintas circunstancias, aunque lo había pensado, pero nunca tomaba la decisión final. Entonces este señor que hoy tiene cerca de 65 años de edad es capaz de correr 180 kilómetros. Wow, ¿Ok? asombroso. Y Asombroso. esa es una carrera que dura alrededor de 40 horas continuas. Es que sí, claro. O sea, sí, ya. ¿Ok? Entonces tiene toda una preparación, tiene todo un tema y obviamente todo lo que sucedió alrededor de este desarrollo cambió su vida, cambió la vida de su familia. Adivina quién corre ahora maratones, su esposo. Entonces, una persona que ha descubierto un propósito y que ese propósito le da sentido a su vida y se inspira, tiene un potencial infinito. Obviamente, cuando este señor comenzó todo este proceso, si tú le hablabas de una carrera de 180K, te hubiese dicho, Entonces, no, yo bueno, ni loco, ¿ok? claro. Cuando se dio cuenta que en el primer año no iba a correr el maratón, sino que iba a poder correr un 5K, bueno, ahí tuvo que darse cuenta de que, pero mira todo lo que ha pasado, ya me he quitado 20 kilos de encima, ya tengo aptitud física, ya soy capaz de entrenar, desarrollé el hábito, ahora me alimento mejor, ahora duermo mejor, ahora todos mis valores de salud están en orden. Tengo más energía, me siento más joven, pienso de una mejor manera, soy más ágil en mis decisiones. Eso es lo que ocurre. O sea, sin palabras. Yo quiero tomarme la licencia acá de decir que esto fue justo lo que a mí me enamoró del coaching. Me enamoró absolutamente porque a diferencia de otras disciplinas que tienen la tendencia a ser un poco adicto al cliente o al receptor como de la contraparte, ¿no? Porque claro, si yo tengo un asesor y hay transferencia de conocimiento, como nos explicaba Gillian, entonces, claro, llega un momento que después, más adelante, es como que, bueno, tengo que volver a necesitar al asesor para que me siga transfiriendo conocimiento y hay personas que se hacen adictas a eso. Hay personas que se hacen o pueden desarrollar algún tipo de dependencia, ¿no? De que si no me lo dice, entonces como que no doy el paso. Sucede también con la psicología. He visto personas que duran larguísimos periodos
con acompañamiento psicológico en situaciones que tú dirías, mira, de pronto no hay una razón tan de fondo como para eso, pero se genera como esa dependencia, ¿no? De tener a esa persona. En cambio, el coaching, yo veo que despierta algo en el receptor, en el coachí, que es esa fe en sí mismo, porque como nadie te está diciendo nada, las respuestas surgen del propio cliente y luego él se da cuenta que su propia idea fue genial, fue maravillosa, funcionó. Eso da un impacto en la identidad, en la autoconfianza que yo no lo he visto en ninguna otra disciplina. Sí. No, no, y, o sea, y es capaz de despertar personas, o sea, yo lo he dicho en algunas entrevistas y lo he dicho en algunos espacios, Miriam, o sea, cuando yo me certifiqué, yo estaba casi muerta, o sea, en el sentido de no tenía entusiasmo para vivir, sentía que por no haber estudiado la carrera correcta, la que da dinero, ya yo estaba perdida, a mí yo estaba resignada, yo vivía resignada. A mí el coaching me devolvió las ganas, la ilusión de vivir porque conecté, es lo que tú dices. Esta frase que me parece poderosísima. Cuando un ser humano encuentra, identifica su propósito, siempre estuvo allí, pero lo logra ver, lo logra identificar, ese propósito le da sentido y se inspira para vivir y trabajar por él, es imparable. Se vuelve imparable, es infinito el potencial que puede desarrollar. Y por eso digo que yo he visto casi milagros, o sea, bueno, o milagros, si podemos decirlo de alguna forma, porque es asombroso lo que esa fe que, que se activa, que la propia persona activa en sí misma, ¿ya? Puede lograr. Y eso no quiere decir que después no quieran otro proceso, al contrario, ya después dicen, bueno, voy por otra meta importante, busco a mi coach de confianza, ¿no? Pero parte o sea, es abismalmente distinto una persona que cree en sí misma y una persona que no cree. Suele suceder con frecuencia que en una sesión de coaching donde el cliente clarifica es bien sus escenarios, después pasa un periodo de tiempo donde no hay otra sesión. A mí cuando yo comencé la carrera eso me preocupaba muchísimo. Decía, uy, ¿qué pasó? Habíamos quedado que en 2 semanas nos veíamos, No hay nuevo agendamiento. no hay nuevo agendamiento, pero después aprendí que una vez que las personas esclarecen sus escenarios, empiezan a tomar decisiones y empiezan a accionar. Entonces, a Accionar. lo mejor la cita era en 2 semanas y se dio en 5 semanas. Y cuando vienen en esas 5 semanas, te empiezan a decir, mira, coach, de la última sesión yo me di cuenta de esto y esto y esto y esto y esto, y tomé estas decisiones y ya estoy haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y mira, todo ha cambiado y ahora el escenario es totalmente diferente y entonces lo que quiero conversar contigo es esto. Y lo que ha habido es una evolución, porque, a ver, se rompió aquello que detenía, se rompió aquello que desde la incertidumbre me impedía tomar decisiones y accionar. Entonces cambian todos los escenarios, cambian todos los escenarios. Y yo quiero decir esto, ser coach te da el privilegio enorme de ser un observador en primera fila de la transformación de un ser humano. Así de sencillo. Y maravillarnos con eso. O sea, yo me maravillo, de verdad. Y de hecho es lo que yo te comentaba previo a esta entrevista, que de todos los espacios profesionales que tengo, hacer coaching puro, o sea, puro en su más pura expresión, es mi favorito. Porque es asombroso ver lo que ocurre en las personas. Sin Y duda. me encanta cada vez, o sea, porque siempre pasa, y es lo que debe pasar, hacer esa pregunta y no tener idea y que te sorprenda tanto la respuesta, ¿no? O sea, no tener ningún tipo de expectativa, sino que entregas esa pregunta y la devolución es algo tan asombroso que tú dices, wow, o sea, esto es una maravilla, ¿no? Y ver eso, ver cómo le cambia el brillo a los ojos a esa persona, cómo recuperan esa ilusión y cómo encuentran esa fuerza, ¿no? Para ir por esa meta, por sus sueños. Y finalmente hacer de un mundo mejor, porque cuando tenemos a una persona en una familia
que recupera la ilusión o que conecta con una ilusión mayor o que encuentra un propósito o se enrumba, el caso que nos acabas de compartir de este maratonista, crea un efecto en cadena. Hay personas que lo miran, hay personas que dicen, wow, ¿qué pasó con esta persona? ¿En qué momento se quitó este montón de kilos? Y ahora es maratonista, ¿cómo así? O sea, entonces genera un impacto que puede comenzar en pequeño, pero se va expandiendo y llega a ser familiar, llega a ser comunal, social, o sea, y es algo muy hermoso y creo que por algo se ha propagado tanto, ¿no? A pesar de que sabemos, tú y yo sabemos, y bueno, se lo estamos compartiendo a todos los que puedan ver esta entrevista, que no todo lo que se llama coaching es coaching, ¿ya? Y ahí va la otra pregunta. ¿Cómo elegir un buen coach? ¿Cómo elegir ese profesional? ¿En qué aspectos me debo fijar yo como cliente para hacer esa elección, Guille? Hay que estar alerta a lo siguiente. Coaching es una profesión que ha tenido un crecimiento exponencial, ¿ok? Es una profesión muy joven. Realmente a finales de los 90, principios de los 2000 es que se establece realmente como una profesión. Eh, Tim Galway con su libro El juego interior del tenis, John Whitmore eh, entrenándose con Galway y desarrollando la Escuela Europea de Coaching, el señor Thomas Leonard en Estados Unidos con un coaching un poco más de metas, un poco más enfocado en la ejecución y eh, Fernando Flores y Rafael Echeverría en Chile, o mejor dicho, radicados en los Estados Unidos siendo chilenos, con el coaching ontológico, literalmente crean un boom del cual probablemente Thomas Leonard sea el más responsable de ello. ¿Ok? En términos de que era el tipo más mediático, el tipo más visionario, yo suelo decir que Thomas Leonard es un tipo que venía del futuro y vivió en el 2000. ¿Ok? Por lo visionario, por la cantidad de esquemas que rompió, de cómo pudo transmitir una visión y crear las dos asociaciones más importantes de coaching que existen en el mundo. ICF e IAC son creación de Thomas Leonard. Una con una visión y luego crea la IAC diciendo, oye, pero nos faltó algo que tenemos que poner en práctica y lo logró, lo hizo. ¿Ok? A pesar de que murió un mes antes de que se fundara la IAC, las personas que comulgaban con esta nueva visión la llevaron adelante y la tienen hoy en día siendo la organización que es. Entonces, desde ahí, ¿cuál es el punto? Todo este boom también es un boom que permite que la palabra coach, desde el punto de vista de mercadeo, sea excepcional. Entonces, el coach de cómo escribir un libro y realmente es un mentor, el coach de O un X asesor, exacto. X cosas. Y realmente se está utilizando el término coaching desde la perspectiva de marketing. Ujú. ¿Es criticable? Sí, y es criticable porque realmente no están haciendo lo que se debe hacer en términos de entender que el servicio que van a brindar estrictamente no es coaching. ¿Ok? Mm. Entonces, ¿qué hay que hacer? Número uno, entender qué necesito en este momento para mí. Entonces, si necesito un proceso de acompañamiento en el cual necesito trabajar en un clima de confianza donde yo pueda explorar mi potencial humano, donde al ser escuchado también me escucho a mí mismo, y esta es una de las cosas que yo suelo decir. Los procesos de coaching hacen que las personas restablezcan conversaciones con ellas mismas que han suspendido previamente. A veces por años. Un espacio donde estar en presente signifique poderme dar cuenta de lo que necesito hoy, no ayer, no en 2 semanas, sino qué es lo que necesito hoy para acercarme a mi meta entendiendo mi propósito. Un espacio donde la persona que se comunica conmigo expresa ideas en forma de preguntas que me permiten tener una visual amplificada de lo que yo estoy refiriendo. Yo suelo decir que cuando tú estás mirando
tus asuntos tienes una mirada de 180 grados porque puedes mirar solamente hacia adelante. Pero cuando tienes un coach que mira lo que se queda atrás, entonces tienes una visual ampliada de 360 grados. Ese espacio además me permite clarificar escenarios y si te das cuenta he repetido la palabra clarificar mm, N veces. Pero esa ¿Por es qué, mi maestría favorita, clarificar. por qué razón? Bueno, porque clarificar implica el que tú analices distintos escenarios, incluso los escenarios que tú no ves, pero que tu coach sí miró y que te está preguntando por ellos, que te permita establecer y mantener un propósito claro. ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué significa eso en mi vida? ¿Qué valor le da a mi vida? ¿Qué valor le da a las personas que amo y a las personas que me aman? ¿Qué valor le da incluso a mi país o a la humanidad entera? Muchas veces cuando las personas amplifican el valor de lo que van a lograr, a veces lo hacen más por el que aman que por ellos mismos. Bueno, pero finalmente lo logran. Oye, ¿qué opciones tengo frente a mí? Y si no es como yo lo estoy mirando y es de otra manera y esa otra manera me permite avanzar más rápido. Si no es como yo lo estoy mirando y es de otra manera y necesito más planificación. Y por último, ¿quiénes me van a ayudar? ¿Qué sistemas? ¿Qué apoyo tengo? Es decir, créeme que, y voy a volver al tema de un deportista que se lesiona. En el momento que tú te rompiste y estás lesionado, o sea, si no hay un sistema de apoyo alrededor tuyo, todas las decisiones se van a retardar porque no se sabe qué hacer. O sea, el choque emocional es muy fuerte para todos los que te tendrían que estar articulando el equipo, porque el choque en el atleta es uno, pero en la madre y el padre es otro, en su pareja es otro. En esta tesitura de tener un marco referencial de maestrías de coaching, termina siendo que el proceso se hace muy aterrizado, pero al mismo tiempo muy fluido. Y eso termina por impactar de manera positiva en la vida del coachee y en las decisiones y en las acciones que realiza. En resumen, primeramente entender, si yo voy a buscar un coach, primeramente darme cuenta qué necesito, ¿ok? Y por supuesto verificar las credenciales de esta persona, ¿cierto? O sea, realmente quién, dónde estudió, quién lo formó, si tiene resultados, si tiene testimonios, casos de éxito. Pero además hay una pregunta que yo considero que es trascendente y que nunca se hace. ¿Quién es tu coach? Preguntarle a tu coach quién es tu coach. Primero por el tema de la coherencia, pero segundo porque es que yo necesito saber si mi coach es un tipo que está armonizado y balancea, o sea, tiene balance interno para poder acompañarme. Oye, ¿dónde estudiaste? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Cuáles son tus certificaciones internacionales? ¿Perteneces a una asociación? ¿No perteneces? ¿Qué haces? ¿Cómo lo miras? Y finalmente, y esa para mí es una pregunta que es crítica. ¿Quién es tu coach? ¿Haces coaching? ¿Desde hace cuánto no haces un proceso de coaching para ti? Cuando miras esto, puedes entonces entender realmente quién es la persona y dónde está. Y no te enamores de alguien que habla bonito en redes sociales, alguien que a ver, tiene solamente como posibilidad de generar impacto una buena campaña de marketing atrás. Que eso es importante, que un coach debe tener una buena marca personal y debe atenderla, pero totalmente de acuerdo, que debe tener un muy bonito perfil en LinkedIn, etcétera. Totalmente de acuerdo, no estoy en contra de eso. Pero es que ahí no es donde está la esencia de lo que estoy buscando, ahí no es donde está la esencia de lo que necesito. Bueno, de hecho yo voy a publicar dentro de poco un artículo que se va a llamar ser el más conocido no te hace ser el mejor, o no siempre el más conocido es el mejor, ¿no? Y lo único que nos dicen estos números enormes de millones de seguidores es que la persona ha tenido una buena estrategia de marketing y de viralización. Pero eso, y yo me he llevado, yo, y quiero decirlo públicamente, me he llevado chascos enormes contratando personas en redes sociales que, ay, dicen, oye, wow, tú los ves en los reels y es una cosa espectacular. Cuando llego a la sesión uno a uno, se me cae toda la imagen de la persona.
porque es solamente el libreto del reel para grabar, para atraer, para ganar el seguidor, pero la calidad después de lo que entregan, o a lo mejor son muy, muy chéveres en la conversación, pero no entregan los resultados que dicen entregar. Entonces, eso por un lado, y tú mencionaste algo, Gillian, que es lo que yo llamo hacer del coaching un estilo de vida, porque creo que puede haber alguien con una certificación, pudiese haberla, ya más o menos seria, pero realmente hay personas que adoptan el coaching como estilo de vida, se acostumbran a escuchar, a ver la vida, a entender que el mapa no es el territorio, ¿no? Que es una de las frases épicas y bueno, yo digo que son emblemáticas de cualquier certificación de coaching seria, ¿ok? Esa escucha, el no juzgar, lo incorporan a su vida, ya van por la vida. Y a mí me pasa a veces que me preguntan, ¿y qué opinas de esto? No tengo opinión de eso. Pero ¿cómo no, Aileen? No me lo he planteado, no sé, es una realidad que existe, coexiste con mis realidades, pero no necesariamente tengo que tener una opinión para eso que me planteas. O sea, y es esa libertad, es ese descanso, puedo decir que es una de las cosas que me regaló el coaching. Eh, Sacarme completamente esa cultura, porque es algo cultural, muy latino, muy venezolano, pero creo que extendido muy iberoamericano, creo yo, puede ser. De esto de siempre juzgar o mirar y tener opiniones, escuchar para responder, ¿no? Escucho simplemente para entender el mundo del otro y me interesa. Entonces creo que esos son parámetros que son esenciales para poder elegir a esa persona correcta y también decirle a todas las personas que si bien puedes tener 3 o 4 profesionales igual de profesionales, pero quizás vas a conectar energéticamente o vas a conectar de una manera especial con alguno o alguna de ellas y bueno, eso también obviamente ya tiene que ver con esa conexión especial con esa persona por su historia de vida, por su personalidad, por el estilo de coaching también que pueda aplicar, por su estilo de acompañamiento, que también los estilos son diversos en este sentido, ¿no? Gillian, ya hemos conversado, bueno, yo creo que invitado ya de por sí para un próximo episodio, ojalá presencial, espero que podamos coincidir pronto en el Es mismo posible. territorio, así es, estamos trabajando para ello y poder tener ya una nueva conversación de valor en persona. Pero me gustaría cerrar con una pregunta que creo que está ahorita muy en el top y quería preguntarte tu apreciación, Guillermo. Se habla de chatbots, ¿verdad? Que hagan de coaches, ¿ok? Y se habla mucho de este tema de la IA, de que, bueno, de que las empresas quieren incorporar esto, aquello, lo otro. ¿Cómo ves tú eso alrededor de lo que es el ejercicio del coaching en su más pura expresión y, por supuesto, profesional y con un marco referencial? Tenemos la presencia de la inteligencia artificial desde hace apenas un par de años. Y obviamente el crecimiento que está teniendo y la evolución que está teniendo es exponencial. Uh -huh. Sin embargo, es muy temprano para ciertas cosas. ¿Ok? Ahora, inteligencia sintética versus inteligencia orgánica. Eh, yo soy de la opinión que en el mundo digital lo analógico cada vez va a ser más valioso. Es decir, difícilmente algo que está diseñado para complacerte y para cautivarte te va a decir lo que tú no quieres escuchar y te va a hacer las preguntas que tú no te harías. Aquí hay un gap enorme, ¿ok? ¿Eso significa que yo soy enemigo de la inteligencia artificial? No, la inteligencia artificial tiene un espacio para mí en el mundo del coaching en temas operativos, en temas de poder presentar informes más completos, valiosos, etcétera. Uh -huh. Pero finalmente, en un mundo donde nadie se escucha y donde nadie te escucha, el que una persona esté en presencia, escuchándote para hacerte las preguntas que podrían cambiar tu vida, sigue siendo un espacio
muy, muy importante. Ahora, que va a haber ruido, sí, pero me voy a retrotraer a 15 años atrás, cuando en Suecia, Suiza y Finlandia se dijo de ahora en adelante los niños van a venir a clases con una tablet. Y me voy a retrotraer a apenas unos meses atrás, cuando dijeron los niños no van a venir más nunca con una tablet y van a tener que volver a escribir con lápiz de grafito sobre un papel. ¿Qué quiero decir esto? ¿Estoy prediciendo que nos vamos a echar para atrás con la inteligencia artificial? No. Estoy diciendo que cuando pase el boom y cuando aterricemos ciertas cosas y nos demos cuenta, seguramente va a venir una recomposición de la mirada sobre la inteligencia artificial. Ahora, el chatbox más importante, poderoso, rápido, etcétera, nunca te va a poder dar un abrazo y decirte te felicito porque lo lograste. Tienes Entonces, razón. mi conclusión es que el espacio humano siempre será el espacio humano, y bienvenida a la tecnología que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida y a mejorar nuestros espacios humanos. Bueno, me quedo con algo que dijiste, Gillian. Este espacio de la escucha y de la presencia es y seguirá siendo un espacio profundamente humano. O sea, insustituible por una máquina o por un programa o por una serie de algoritmos que están programados precisamente para responder de una u otra manera, ¿no? Hay una frase que me gusta muchísimo que dice que la escucha profunda y la presencia plena y estar atento a tu interlocutor es tan poderoso, es un acto tan profundo que tiene un impacto casi igual al amor. No sé si, o sea, no tengo la frase a la mano, pero el impacto es tan profundo que es casi confundido con el amor. O sea, porque es lo que nos refería Gillian, estamos en un mundo donde lamentablemente vamos tan rápido, estamos tan acelerados que no nos estamos escuchando. Ni nos escuchamos nosotros mismos y a veces no escuchamos a las personas que tenemos más cerca, ¿no? Porque estamos con estos aparatitos en todo momento, ¿verdad? Y estamos desconectados unos con otros. Entonces quizás se avecina una era donde cada vez más el contacto físico humano real va a ser valorado. Gillian, cuéntanos eh, cómo contactarte, en qué andas ahora, abrirás, a mí me pasa todo el tiempo, me preguntan, Eileen, ¿dónde te formaste como coach? Yo quiero hacer una certificación de coaching. Déjanos toda esa información, por favor, para las personas que puedan estar interesadas y, por supuesto, cómo contactar. Bueno, el espacio para contactarme básicamente en LinkedIn y en Instagram @soy Carlotti. Ok, dice Carlotti con doble T, totalmente italiano. Aunque soy venezolano y me siento muy venezolano, pero ese Carlotti proviene de allá, entonces Carlotti con dos T. ¿En qué ando ahora? Junto con Jeremías Álvarez, que es un gran coach, y por una referencia voy a mencionar que por muchos años fue el coach mental de la selección Vinotinto de Venezuela, en ese periodo en el que la Vinotinto creció de una manera importante e impactante. Fundamos un instituto que se llama MVP Coaching Institute, y allí enseñamos coaching, pero ahí también desarrollamos un programa que se llama Promesas Crack, donde le brindamos coaching a los jóvenes adolescentes que están desarrollando su carrera en el deporte, con dos intenciones. Una, porque ya han decidido que se van a dedicar al deporte profesional, o dos, porque están buscando a través del deporte tener una beca en universidades importantes alrededor del mundo. Entonces, hoy día ya tenemos un número importante de chicos estudiando en distintas universidades y un número creciente de chicos ya jugando fútbol profesional en primera división en varios países del mundo, y jugando béisbol en diferentes niveles de la MLB, incluso en grandes ligas, lo cual pues nos hace sentir muy orgullosos y nos hace sentir pues que estamos poniendo un granito de arena para el desarrollo de las personas. Y a nivel personal estoy haciendo mucho coaching con equipos de empresas y con coaches, perdón, con atletas de alta competencia, eh,
basado en la idea de que eh, el que tú seas una persona de alto desempeño y seas una persona que está cosechando éxito no implica que vayas a descuidar tu calidad de vida. Entonces estamos trabajando mucho en que los procesos sean armónicos, que las personas puedan entender el hecho de que la mejor manera de tener éxito es cuidándonos y siendo personas que hemos armonizado nuestra salud, nuestras emociones, nuestras relaciones, el trabajo, las finanzas, la espiritualidad, etcétera. Y certificaciones de coaching abiertas. Sí, sí. Nosotros tenemos un sistema híbrido que permite que las personas comiencen en la plataforma educativa de la academia su entrenamiento y hay una parte que es presencial online que se abre 3 veces al año, pero debes haber hecho previamente lo otro, por lo tanto, continuamente pueden estar las personas inscribiéndose y arrancando su primera fase del proceso. Eh, no solemos hacer cursos muy grandes, eh, casi que tenemos una escuela boutique y eso tiene que ver con la calidad de enseñanza que queremos brindar. Eh, para nosotros el tema de certificar coaching es muy serio. Gillian, de verdad que solamente agradecerte tu tiempo, el espacio, agradecerte la dedicación, la pasión, la entrega con la que has desarrollado esta profesión, esta carrera en la cual eres referente a nivel de toda Latinoamérica e Iberoamérica. A mí me honra muchísimo y yo aprovecho el momento para agradecerle a Dios y a la vida y agradecerte a ti, que seas tú mi maestro, mi master coach, porque siento que caí, o sea, fue, nadie pudo haber sido mejor, ¿sabes? Es como que tenías que ser tú, tenía que ser tu academia, tenía que ser la IAC. Yo me siento muy orgullosa de haber sido formada bajo los lineamientos de la IAC y por supuesto, a seguir el camino. Gillian, pero antes de irnos, hay una sección que quiero presentar dentro del podcast, ¿ok? Que se llaman preguntas rápidas. Que son Ok, preguntas un poco, tú sabes, más de tipo personal, más salimos un poquito del tema, pero un poco para dar ese cierre, ¿no? Al capítulo. Entonces, estas son preguntas sin pensar mucho, me vas contestando ahí lo primero que te venga a la mente. wow, Libro, vamos a ver cómo sorteamos esto. muy bien, muy bien. Ok, entonces, libro que más te ha marcado. Bueno, a ver, Difícil, uno, difícil la pregunta. Biblia, ¿ok? Disculpa. La Biblia, La ¿ok? Biblia. Perfecto. Esto, y hay un libro que hizo un parteaguas en mi vida de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, ¿ok? Fantástico. Frase que te represente. Pues no tengo una favorita, pero hay un versículo de la Biblia que es Josué 1:9. Mira que te pido que te esfuerces y seas valiente porque Dios siempre va a estar al lado tuyo. Lo estoy parafraseando. Para mí es una frase icónica y que todo el tiempo me recuerda que ante cualquier circunstancia podemos salir adelante. Hábito que cambió tu vida. Moverme. Básicamente, caminatas en las cuales puedo tener tiempo para pensar y aterrizar ideas. Café o té. Café, 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 café. Yo tengo Siempre. esta es que te voy a decir es una frase icónica que me representa. Yo digo que no hay sesión de coaching y no hay reunión que no se pueda acompañar de un café. Si no tienes café al lado, eso no vale. Muy bien, muy bien. El día no comienza hasta que hay un cafecito, así es. Ok, playa o montaña. Playa. ¿Cómo recargas energía? Yendo, escuchando música, caminando y dándome espacios para la reflexión. En los últimos años he desarrollado la necesidad de meditar. Si no fueras coach, ¿qué serías? Músico. Algo que sorprendería de ti, Oye, yo creo que lo perfeccionista. Ah, que no lo pudiéramos imaginar. sí, porque mi carácter es muy sanguíneo pero cuando me pongo en el trabajo soy muy perfeccionista y a Bueno, veces, a veces ridículamente perfeccionista. bueno, Gillian, esto ha sido
todo por hoy. Gracias una vez más por estar en este espacio. Les recuerdo nuestras redes sociales, Tu Real Coach, en todas las plataformas, YouTube, Instagram, TikTok y en LinkedIn me pueden encontrar a mí como Eileen Pinto, y ya nuestro querido Gillian, de todas formas les han ido saliendo las redes de ambos en la parte de abajo de esta grabación. Así que, mi querido, un gran abrazo desde Chile hasta nuestra España, allá hasta el otro lado del mar y hasta este otro continente, y espero que nos veamos muy prontito. Gracias. Amén. Gracias, chao. Gracias por la invitación. Estoy muy complacido de haber estado aquí contigo.